Queridos, una vez más estamos juntos, aunque sea a través de la tecnología, pero esperamos que pronto nos veamos cara a cara y podamos abrazarnos y sentir nuevamente ese calor de cercanía. Pero en este momento, trayendo estas reflexiones, hoy queremos hablar del corazón, no del músculo, no de ese que bombea sangre, ese órgano tan importante en todos los seres vivos, en los animales, en los seres humanos, pero qué importante que es el otro corazón, ese que yo entiendo más, del otro no sé mucho de medicina y nada que se le parezca, pero del otro corazón tengo bastante experiencia por los años que llevo como pastor, conociendo a nuestro Señor y tratando con las personas. Es que he desarrollado algunas habilidades para conocer un poco más el corazón de las personas. Pero también en muchas ocasiones he tenido que confrontarme y conocer mi propio corazón. El desafío de hoy es, ¿qué tiene nuestro corazón? ¿Qué tiene? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tiene nuestro corazón? Y la siguiente pregunta es, ¿estamos dispuestos a averiguar? ¿Te gustaría averiguar lo que hay en tu corazón? Claro, nos cabe otra pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué quiero averiguar lo que hay en mi corazón? Posiblemente descubra cosas que no me guste. Posiblemente haya asuntos que tenga que arreglarlos y no tengo disposición, no tengo la decisión y diríamos no tengo las ganas de hacerlo. Pero en la medida que pasen los minutos, nuestra idea es motivarnos. Yo me incluyo porque los corazones a veces están ahí tapados. La Biblia habla de que engañoso es el corazón. Hay una frase muy poética, seguí tu corazón. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, tienen ese dicho. Frente a una encrucijada, cuando un joven no sabe qué hacer, sobre todo con el tema del amor, o las novias o novios, y le dice al amigo, a la amiga, che, no sé qué hacer en esta situación. Y la respuesta muchas veces es, seguí tu corazón, que tu corazón te guíe. La preocupación que tenemos los que ya somos más veteranos, pero a su vez los que conocemos la Biblia, es que el corazón no puede guiarnos mucho porque es engañoso, porque tiene algunas trampas que vamos a ir descubriendo y que no nos va a llevar al mejor camino. Y si el consejo de mi corazón no es el mejor, entonces, ¿para qué poner atención? ¿Para qué escucharle? Pero vamos a hablar un poquito acerca de algunos textos bíblicos que habla del corazón. Por ejemplo, Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Acá habla de una decisión que yo debo tomar, que es guardar el corazón. No sabemos todavía muy bien qué es guardar el corazón, pero vamos a ir mirando. Y luego le agrega, porque de él mana la vida, porque del corazón mana la vida. Ahora, tal vez esta reflexión sea acompañada de muchas preguntas, y son preguntas que nos vamos a ir haciendo, y posiblemente en la respuesta o alguna de estas preguntas tenga más de una respuesta, y tal vez tú vas a coincidir con algunas y con otras no, y habrá personas que puedan decir, bueno, pero la Biblia también habla de este otro tema. Lo que interesa, y si a ti te interesa, es conocer qué dice Dios de esto, porque en definitiva, frente a las grandes interrogantes, lo mejor es venir a Dios y preguntarle a Él y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Por ejemplo, la gran pregunta, ¿cuál es la verdad? Muchos dicen la verdad es relativa. Lo que acá en Uruguay podemos decir sobre la moral, la ética, que algo está muy bien o algo está muy mal, y por otros continentes puedan decir al revés o agregarlo, sacarle cosas. Entonces, mirado desde ese punto de vista de la cultura, de los tiempos,
Posiblemente en nuestro propio país hace 100 años algo era muy criticado socialmente, muy juzgado. Hoy puede ser muy aprobado, muy aplaudido, porque los tiempos han cambiado, porque las cosas no son iguales a lo que eran hace 100 años. Lo que algunos llaman la cultura, otros llaman la idiosincrasia, otros llaman el sentido común, otros llaman lo que se piensa hoy, la modernidad, en fin. Es verdad todo eso. Aquí estamos hablando de que algo para mí es verdad, porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque lo observamos. Ahora, cuando el ser humano no tiene muy claro cuál es su fundamento, entonces todo lo que va a edificar está como moviéndose. Es como edificar en terrenos donde hay muchos terremotos. No se puede edificar con las mismas lógicas que en otro lugar donde nunca hay terremotos. Eso significa, en esa frase tan popular, se nos mueve el piso o me mueven el piso. Entonces, cuando la vida la tomamos como una construcción, donde le vamos agregando cosas buenas y malas, porque así es la vida, alegres y tristes, y le vamos en esa construcción que vamos colocando cada día y vamos haciendo ese camino, como se dice, al andar. Entonces, ¿sobre qué fundamento está para que esa vida pueda ser estable? ¿Y por qué hablar de estabilidad? Porque, como sabemos, hay épocas como en esta de gran inseguridad. Hace un par de meses el tema de la campaña era la seguridad o la inseguridad. Era un tema que nos preocupaba a todos. Todos estábamos enrejándonos, más alarma, cómo salir a la calle, cómo cuidar a nuestros jóvenes, cómo cuidar a nuestros hijos, porque teníamos esa sensación y estaba fundamentada por los delitos, por todo lo que estaba pasando en nuestra nación. Pero hoy se habla de otra inseguridad, ya no hablamos de esa, ya nadie está hablando de rejas. Es más, yo diría, el que iba a hacer una reja dice, voy a esperar porque no sé si ese dinero no lo voy a necesitar dentro de unos días para comer. Porque la inseguridad que surge ahora es qué va a pasar dentro de unos días. ¿Qué va a pasar con el virus? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? Y volvemos a otras preguntas. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos. ¿Cómo va a estar la economía más adelante? Algunos pueden decir peor, pero tampoco sabemos cuán peor o cuánto peor. Entonces, frente a todas esas incertidumbres, es que nuestro fundamento no está muy estable. Por eso, nuestra intención es venir y colocar ese fundamento que dice Dios, que frente a todas las vicisitudes de la vida podemos estar firmes. Jesús un día conversando le dice a aquellos que le hacían preguntas como siempre. A mí también hoy día me hacen distintas clases de preguntas, que ahora vamos a ver algunas, pero acerca de cómo es la vida, y Jesús venía hablando del Sermón del Monte, y de repente él va a comparar a por lo menos dos clases de personas. Y dice, hay algunos que van a construir sobre la arena, y va a venir la lluvia, la inundación, los vientos, y su edificio va a caer. En cambio hay otros que van a edificar sobre la roca, y venidos los vientos, la lluvia, las inundaciones, su casa va a permanecer. Entonces muchos querían saber que si bien literalmente se entendía, pero ¿qué quería decir con esta parábola? Y Jesús les dijo, el que oye mis palabras y las pone por práctica, lo compararé a aquel que edifica sobre la roca. Y el que escucha pero no las hace, lo compararé a aquel que edifica sobre la arena. Entonces, la primer clave, el primer secreto que tenemos acá, es que si edificamos sobre la roca, entonces vamos a estar estables frente a cualquier situación, incluyendo una pandemia. Entonces, el consejo de Jesús es escucharle,
y poner por obra sus palabras. Entonces vamos a ver algunas, obviamente no tenemos tiempo para desarrollar todo, pero vamos a continuar con estos mensajes y al final queremos dar una sensación de alivio, de esperanza, esa es nuestra intención. Nada más que a veces hay que hurgar un poquito para ver qué cosa ajustamos para llegar a esa esperanza. Porque esto no es como algo mágico, no es un chasquido de dedo y todo se arregla, todo se soluciona. Entre esas preguntas que algunos me han hecho, y creo que un montón de personas se hacen alrededor del planeta, es ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Tal vez esas mismas personas nunca se preguntaron dónde estaba Dios anteriormente. Y pensamos que la culpa es de Dios. Yo creo que Dios permite, porque Él está ahí observando, y cuando surgen este tipo de pandemia, afecta a todos por igual, ricos, pobres, creyentes, ateos. Yo creo que la gran diferencia tiene que ser cómo salimos de esto. La gran diferencia tiene que ser cómo estamos posicionados frente a la pandemia, frente a una crisis. Hoy es la pandemia, pero las crisis pueden ser de otro tipo. Nada más que esta se habla por todos lados porque ha afectado a todos los países, al planeta, y por eso todo el mundo habla de ello. Pero a veces nosotros también vivimos nuestras propias crisis en la familia, crisis personales, crisis en el barrio, crisis en una ciudad y a veces crisis en una nación fuera de contexto, fuera de los vecinos, y esa nación, esa ciudad puede vivir su propia crisis. Pero hoy vamos a hablar de esta, de la que nos afecta a todos y de la que todos estamos hablando. Entonces, ¿por qué el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? En el corazón, según lo que nosotros entendemos y vemos a través de la Biblia, allí está el asiento de las emociones, de las decisiones, lo que podríamos llamarle la voluntad, lo que podríamos estar emparentado con el alma. Todos nosotros hablamos de alma, de espíritu, de intenciones, de cultura, de voluntad, de intelecto, de corazón, de espíritu. Y bueno, pero de última, si bien tenemos como el concepto general y todos entendemos qué es, y tal vez cuando lo vayamos a explicar nos falten palabras, tal vez hagamos una encuesta y le preguntemos a la gente, decime qué es el espíritu. Y uno queda ahí como diciendo, bueno, sé lo que es, pero no sé explicarlo. Bueno, ¿qué es el alma? ¿Qué es el corazón? Entonces, yo creo que voy a ir por el lado corazón, muy emparentado con el alma, que es eso que Dios colocó en nosotros. El alma viene de aliento, viene de una palabra griega que empieza con P, y es pneuma, que significa justamente soplo, viento, movimiento. Entonces, eso fue lo que Dios le colocó al hombre como esa parte de Dios. Dios construye, porque vamos a hablar de construcción, Dios construye al hombre de elementos de la tierra, de elementos del barro. No hace mucho, conversando con una arquitecta, que estamos hablando así, compañera de trabajo, y le comentaba acerca de algunos materiales que hoy están muy de moda acá, como la chapa isopanel. Y ella me decía, mirá, dice, ya en otros continentes se está dejando de usar porque no es muy amigable con el ser humano, por la estática y tiene otros elementos. Dice, hoy se tolera el techo porque no están muy en contacto, un techo, pero las paredes ya no se utilizan más. Y me decía, ¿sabes lo que es más amigable con el hombre? ¿Sabes la conclusión que sacaba? Dice, es el barro. Y a mí me salió de adentro el pastor, aquel que conoce algo de la Biblia. Y digo, ¿sabés por qué el barro es amigable con el ser humano? Porque el ser humano fue hecho del barro. Y bueno, tenemos tantas historias de nuestros ancestros, sus construcciones era todo en barro. Pero remótese en el tiempo y váyase a miles de años. A los chinos, a los judíos, a los faraones, a los egipcios. Entonces, estamos hablando de personas que ya construían los ladrillos y los hacían de barro, obviamente. Entonces, ahí entendemos cómo hay elementos que son muy saludables y muy amigables con el ser humano. Entonces, las emociones, la inteligencia, las actitudes, todo eso tiene que ver. Yo recuerdo una frase de Jesús, porque había una ceremonia que hacían los fariseos, que era lavarse 7 veces las manos antes de comer. Ahora,
Es curioso porque Jesús y su gente se lavaba una vez sola, como yo aconsejo, y hoy está el consejo en todas partes de lavarnos las manos antes de ingerir alimentos. Nada más que ahora seríamos muy parecidos a los fariseos porque lo estamos haciendo varias veces al día, aunque no estemos comiendo nada. Si salimos, si tocamos algo, venir a lavarse las manos con jabón, con alcohol en gel, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento Jesús y sus discípulos no tenían la costumbre de lavarse 7 veces. Entonces los fariseos lo critican, dice Jesús y su gente, dice, no se lava las manos antes de comer. Y Jesús le hace una sugerencia o les contesta de esta manera. Dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra, dice, va a su vientre y del vientre va a la letrina y ahí se termina todo. Dice, pero lo que sale, sale del corazón. Y ahí agrega algunas cosas interesantes, porque dice, lo que sí sale es lo que contamina. ¿Qué sale? Sale del corazón. Y luego agrega homicidios, borrachera, adulterio, lascivia y robos. Y agrega algunas cosas más que ahora no me acuerdo. Habla de esas cosas que nosotros no queremos hablar, porque no nos gusta reconocer que algunas de esas están ahí. ¿Qué otras cosas están allí que no nos gusta? Y ahí le podíamos agregar la ira, le podíamos agregar la envidia y tantas otras cosas que algunos le llaman muy elegante las miserias humanas. Y decimos, todas las tenemos, es parte de nuestra sociedad, es parte de nosotros, es parte del paquete. Ahora, ¿tienen tratamiento eso? ¿Podemos tratar? Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, en 2 Corintios, cuando dice, hablando de una historia, en 2 Corintios está hablando de la historia del pueblo de Dios, dice, cuando su corazón se vuelve al Señor, su velo es quitado. Su velo es quitado. Entonces dice, ¿qué tendrá que ver? Bueno, en la historia nosotros encontramos varias instancias en que el pueblo de Dios se apartó, los seres humanos se apartaban de Dios y dice que era como tener un velo delante de los ojos. O sea que no tenían a veces la intención de hacer el mal o de hacer el bien, pero al tener el velo, entonces las personas no podían orientarse, no podían tomar las buenas decisiones, porque tal vez escuchando lo que Dios decía no podían entender. Pero ¿qué pasa? Si se vuelven a Dios, dice, que ese velo es quitado y ahí pueden tener una conciencia distinta. Ahora, cuando tenemos una conciencia buena, una conciencia limpia para tomar las mejores decisiones, a veces no lo podemos hacer. Pablo decía, hay como una ley dentro de mí que me hace como un miserable. Yo sé lo que es correcto, pero a veces no tengo la fuerza de hacerlo. Entonces es aquí donde el ser humano, solamente con su ingenio, su fuerza, por mucha buena intención que tenga, no puede ayudar a otro, ni siquiera se puede ayudar a sí mismo a cambiar eso que está en el corazón. Y lo que hacemos es disimularlo, aparentarlo, pero en el fondo sabemos que están allí y hay que lidiar con ellas. Pero en esta hora yo traigo la esperanza, como decíamos. ¿Por qué? Porque con esta esperanza podemos cambiar cosas. Con esta esperanza nosotros podemos limpiar el corazón. Romanos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y uno dice, ¿salvo de qué? Primero habla de la eternidad, la salvación eterna, pero luego la salvación es muy completa. Habla de esas miserias que puedo ser salvo de ellas. Yo he escuchado estos días el aumento de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ahora estamos juntos. Y no podemos decir que la culpa es de la cuarentena. Es porque ya estaba en nuestro corazón disposiciones, temas que no habían sido arreglados, temas que no han sido tratados. Y una vez que estamos como encuartelados, encerrados, a veces al no saber lidiar con esas cuestiones es que explotamos. Y ese grupo entra en una guerra que antes no estaba muy a la vista. Ahora salen, relucen. Situaciones que estaban antes, pero que ahora tenemos la oportunidad de ponerlas allí. Entonces a veces no es muy sabio simplemente pasarle una pincelada de cal para blanquear, sino que hay que ir al fondo del asunto. Y yo quisiera en Ezequiel compartir un texto de una historia también.
En esa historia encontramos al pueblo de Dios que había desobedecido y que Dios le hace una promesa que si ustedes, no sé, se ha informado, ha escuchado de la historia, sabe de lo que le voy a hablar. El pueblo de Dios, Israel, dice que es dispersado. Ya estamos hablando a unos 2700 años atrás, muchos años antes de Cristo. El profeta Ezequiel va a hablar acerca de que por la desobediencia y apartarse de Dios, Dios iba a permitir que esa nación fuera esparcida por todo el mundo. Y al ser esparcida, iban a traer sobre sí mismo otras religiones, iban a conocer otros dioses, pero Dios les decía, va a llegar el día en que los voy a recoger otra vez y volverán a su nación. Y no ha pasado todavía 100 años de que todos sabemos el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando eso aconteció, cuando entraron a volver. Entonces Dios dice, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Qué linda profecía esta. Pasaron 2500 años para cumplirse. Y dice acá, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Obviamente que está hablando de dureza, está hablando de rigidez y va a colocar algo como es la carne, algo más flexible, algo más dócil. Entonces, para ir cerrando y quiero orar contigo, es que en estos tiempos en que estamos en cuarentena, que nos enfrentamos a veces con esos seres que amamos y que discutimos porque estamos más horas juntos y que no sabemos cómo resolver con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces la respuesta es, volvamos a Dios. Dios está esperando para corregir el corazón. Este corazón no es simplemente blanquearlo, sino dejarlo tratar por Dios. Ahí está la voluntad. Tú puedes decir, yo quiero hacer el bien. Ahora sé y conozco que esto está bien y esto está mal o al revés, pero no sé, no tengo la fuerza. Pues Dios te la da. No te puedes controlar, no puedes controlar tu ira. Recuerda que el abrazo de Dios, su amor, te puede traer paz y puede traer eso que tú tanto anhelas en el corazón y no lo puedes lograr. Dios puede transformar tu corazón. Dice la Biblia que Jesucristo vino, salió de ese universo para hacerse hombre, para estar con nosotros y luego entregar su vida por cada uno de nosotros y traer alivio ¿a qué? A la ira de Dios contra aquellos que habíamos desobedecido. Hoy Jesús con su muerte nos reconcilió con Dios. Nuestro corazón hoy no solo puede ser blanqueado, porque a Dios no le interesa blanquearlo, Dios le interesa convertirlo, Dios le interesa transformarlo. Y si tú le permites, juntos podemos orar para que Dios transforme nuestros corazones. Qué lindo es tener un corazón como el corazón de Dios. Tener un corazón enseñable, no un corazón duro y de piedra, sino un corazón que dejemos intervenir al Espíritu Santo. Permítele, abre tu corazón y dile, Señor, yo no puedo, solo no puedo, pero si tú me ayudas, yo puedo salir de esto. Quiero decirte que en estos tiempos hay mucha inseguridad, hay mucho miedo, hay algunos que ya están en el nivel del pánico, pero quiero animarte porque Dios puede traer a tu corazón paz, alivio y fortaleza. Ora conmigo, oremos juntos. Señor nuestro Dios, estamos acá con todos aquellos que están mirando este programa para que ese alivio que viene del cielo nos traiga paz y confianza. Hoy reconocemos que Jesucristo murió por nosotros y sacó el pecado, limpió nuestro corazón, limpió nuestro espíritu. Hoy podemos venir a ti con la certeza de que tú nos escuchas y puedes responder nuestras oraciones. Estoy seguro que de ese otro lado hay personas que están muy inseguras, con mucho miedo. Te hablo con toda mi fuerza, con todo mi amor. Dios tiene preparado para ti un camino excelente. Dios te ama y Dios quiere de ti lo mejor. Por eso rinde tu vida y tu corazón y dile, Señor, en ti hay esperanza. Señor, trae paz y alivio
para aquellos que hoy sienten la soledad, la desesperanza, y trae alivio a sus corazones. Querido, Dios los bendiga y será hasta un próximo encuentro.